Dios te bendiga, amigos. Espero que se encuentren bien. Hoy quería compartirles una palabra en 1 de Pedro capítulo 4. ¿Sí? El título dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Es una palabra que hoy leía, ¿no? Y el Señor me ministraba muy fuerte en mi corazón, porque hay varios puntos que lo quiero compartir y sé que va a ser de mucha utilidad, primeramente para nuestras vidas y aún aquellos que no van a escuchar. Amén. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. Claramente el apóstol Pedro nos está explicando en el versículo 1 al 3, ¿sí? Que dice la escritura que así también como Jesús padeció en la carne por nuestros pecados, así también nosotros, ¿sí? Cuando entregamos nuestras vidas al Creador, también tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar nuestro propio yo, entregarle todo al Señor, así también como dice la palabra, ¿sí? Que de tal manera entregó Dios a su único Hijo, ¿para qué? Para obtener salvación. Si Él ama al mundo y por eso le está diciendo al mundo que le entregó su Hijo, ¿para qué? Para obtener perdón de pecados y salvación. Ahora bien, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, también tenemos que imitarlo a Él, así como Él también, dice la Escritura en Getsemaní, que Él obedeció al Padre, hizo la voluntad del Padre, aún sintiendo esos temblores, esos sudores, ese pánico, ¿no? Ese sentir de ese pesadez que iba a cargar en su espalda, la cruz. Él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades. Pero dice la palabra que Él ganó, que en esa cruz se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Por su llaga fuimos sanados. Entonces, así como Él venció, ¿sí? Esa noche, que Él obedeció en Getsemaní, sintió la opresión, pero Él fue fiel. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no es lo que tú quieras. O sea, que obedeció. Así también nosotros tenemos que obedecer hasta el final. Tenemos que entregarnos y hacer la voluntad del Padre, porque eso también, no el tener un compromiso, el entregarnos, el renunciarnos a nosotros mismos, va a traer una bendición, una victoria muy grande, así como también el Señor nos enseña, ¿sí? Que Él venció, Él está vivo, hecho está, consumado es, ya todo Él lo hizo. Ahora a nosotros nos toca, ¿sí? Entregarnos. ¿Vamos a padecer? Claro que sí, lo dice la palabra, que vamos incluso que vamos a pasar persecuciones, tribulaciones, seremos vituperados a causa de su nombre y cuántas cosas, ¿no? Pero gloria a Dios, porque eso va a traer una gran victoria en nuestras vidas. No, nosotros también ganamos juntamente con Él, pero ahora el apóstol Pedro también nos advierte, ¿sí? Que dejemos lo que antes hacíamos. Si ya trataste al Señor, ya no debes vivir más como antes. Y si aún no lo has hecho, también te invito a que lo hagas. Estamos en tiempos finales, creo que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Aún todavía hay cosas que se deben cumplir, pero las señales están dadas. Entonces, pues el apóstol Pedro dice, les advierte a la iglesia, y también nos está advirtiendo ahora, yo creo que esto es una palabra profética que el Señor nos está hablando, ¿sí? Que antes vivíamos como queríamos, más ahora no. Que el tiempo que resta, usémoslos bien, vivámoslos bien, sabiamente, ¿sí? Porque antes hacíamos todo lo que queríamos, antes vivíamos en todo el tipo de delitos y pecados y cuántas cosas nos cantaba hacer, pero como también dice la palabra, antes vivías agradando a los hombres, vivías agradando al mundo, pero ahora ya no, ya ahora debes vivir haciendo conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios, ¿sí? Porque claramente hoy en día podemos ver, ¿no? Cómo el mundo, ¿sí? Está pasando un montón de cosas, un montón de daños, de maldades y todo lo que hoy en día vemos. Pero hay una frase que muchas veces escucho que dice, si Dios ama al mundo, ¿por qué el mundo está así? Es que Dios ama al mundo, el tema es que el mundo no lo ama a Él. Ama más el pecado, ama más la maldad. Entonces, por eso también dice la palabra que la paga de pecado es muerte y todo eso tiene sus consecuencias. Por eso es que el mundo también está reaccionando. ¿Por qué? Por causa de nuestros malos hechos, de nuestras maldades. Y por eso dice el apóstol Pedro, el tiempo que resta, trata de salir de la idolatría, trata de salir de las maldades, de todas esas cosas aberrantes. Así como a Dios no le agrada
¿no? Porque si vos como padre, madre, que estás viendo, si todavía no lo eres, pero yo estoy segura que como papá o mamá, yo que soy mamá, si yo le digo a mi hijo, no hagas eso, que no me gusta que lo hagas, y lo siga haciendo, y lo siga haciendo, pero yo digo, bueno, está bien, yo te perdono, pero la próxima lo vuelves a hacer, obviamente va a ser un momento que me voy a enojar y voy a tener su límite. Entonces, lo mismo sucede con Dios. Él está advirtiendo a su nación, está advirtiendo a su pueblo, a su iglesia y aún al impío que venga el arrepentimiento, pero no obedece. Ahora bien, yo fui una de ellas, obviamente, que vivía en un desorden total en mi vida, pero cuando acepto al Señor en mi corazón, obviamente, tuve que entregarme, tuve que renunciar y hoy en día sigo entregándome, renunciando cada día para poder hacer la voluntad del Padre. Cosa que a veces no es fácil, pero de que es posible, porque encima dice la palabra, que para Dios no hay nada imposible. Ahora bien, como dice, ¿no?, el apóstol Pedro, ahí, que muchas veces me tratan de loca, o de, creo que todos los creyentes, ¿no?, como que ya somos locos, extraños, raros, aburridos, amargados y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ya no seguimos con las cosas que hacíamos antes en el mundo, ¿no? El que tomaba ya no toma más, el que fumaba no fuma más, el que salía al baile ya no sale más, y para el mundo eso es diversión, es ganancia, pero el que salió de ahí sabe que eso es mentira, ¿sí? Que es una diversión pasajera, temporal, pero no es real, es todo una falacia, toda una mentira. Pero cuando vamos a la verdad, ¿sí?, como dice Pedro, para ellos es cosa extraña que nosotros no sigamos más esas cosas, pero para nosotros es poder de Dios, porque la palabra misma dice que el evangelio es poder de Dios, transforma vidas, sana, libera, y realmente el rumbo de tu vida cambia totalmente. Entonces, qué importante esta palabra, ¿no? Porque hoy en día, cuánta gente también tiene vergüenza muchas veces ir a la iglesia, ¿sí?, o aceptar al Señor en su corazón, porque lo primero que el enemigo, ¿sí?, o pone esos pensamientos en la mente, diciendo, ¿qué van a decir mi familia si voy a la iglesia? ¿Qué van a decir mis amigos si voy a la iglesia? ¿Qué van a decir la gente que está alrededor mío si me ven con una Biblia en la mano, o si me ven, no sé, escuchando adoración? Porque pasa, eso es real. Pero claramente dice la palabra, no te enfoques en esos pensamientos, no te enfoques en eso, porque así como el Señor juzgará a los vivos y a los muertos, también va a juzgar a cada una de esas personas y también nos va a juzgar a nosotros. Porque la Biblia también habla, ¿no?, que ahora lo vamos a ver más adelante, que el juicio de Dios comienza primeramente sobre la casa. O sea que también seremos juzgados si aceptamos al Señor o no, o aún entiendo el corazón cómo está viviendo nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. Así que no te enfoques en esas cosas, no te enfoques en esos pensamientos, en el que lidiar, sino mejor enfócate y procúrate, ¿no?, en entregar tu vida al Creador, ¿sí?, a Cristo. Y dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que para esto ha sido predicado el Evangelio, para aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, para aquellos que aún estando vivos, ¿sí?, pero no tienen una dirección, no tienen un propósito en sus vidas. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y entregamos nuestra vida, como te decía al comienzo, lo primero que hace el Señor es transformarte, cambiarte. ¿Para qué? Para ser instrumento útil en sus manos, para que también seas de testimonio, de portador de la palabra, que lo que Él ha hecho con tu vida lo puede hacer también con muchos otros más, ¿sí? Para que tu boca sea de testimonio a muchos jóvenes, gente adulta, donde quiera que el Señor te lleve, ¿sí? Y por eso dice también la palabra que más el fin de todas las cosas, como está cerca, que es lo que hoy en día estamos viendo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es velar, ser sobrio. Sobrio quiere decir comportarse dignamente, ser íntegros, ¿sí?, ser sinceros, poner la mirada bien en Jesús, ¿sí? Ser sobrios, comportarnos varonilmente. Entonces también dice la Escritura, y velar constantemente en oración, ¿sí? Importante que ores
en tu vida diaria, al levantarte, al acostarte, caminando, dándole siempre gracias a Dios, ¿sí? Por tu familia, por tu casa y para que el Señor también pueda transformar tu vida. Si no tienes solución a ese problema que está pasando, esa prueba, esa lucha, déjame decirte que la oración, ¿sí? Abre puertas, la oración sana, la oración libera, la oración es una de las mejores comunicaciones con el Padre, donde puedes intimar, hablar y Él te va a revelar y Él te va a mostrar todo también, porque hay gente confundida que no sabe lo que está pasando hoy en día, de tantas cosas no tremendas que está pasando. Pero mientras tú harás, déjame decirte que el Señor te va a dar seguridad, te va a dar respuesta, te va a dar la dirección que necesitas para seguir adelante en estos tiempos finales. Y qué tremendo, porque el apóstol Pedro está profetizando, más el fin de todas las cosas se acerca. Y no te asustes, no tengas temor, sino más bien prepárate en entregarle tu vida al Señor y poder servirlo y ser de mucha bendición. Y para eso necesitas orar, ¿sí? Pedirle al Señor que pueda cambiar tu vida, transformar y ser de gran bendición en sus manos. Con esto termino, que me encanta cómo el apóstol Pedro nos invita, ¿sí? Y también nos alienta, ¿sí? A amarnos unos a otros, hospedarnos unos a otros, a tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. También el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13 habla que en esos tiempos no permanece la fe, la esperanza y el amor, pero entre los tres la mayor cosa es el amor, ¿sí? ¿Amor para qué? Amor para abrazar, amor para tener misericordia, amor que con el mismo que tuvo Jesús en la cruz, que por amor Él entregó su vida. Es más, incluso Él estando en la cruz, ¿no? Viendo todas esas personas que lo habían lastimado, que lo habían azotado, que se estaban burlando de Él, más el que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que tuvo ferviente amor con todos nosotros. Entonces dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores, antes de juzgar, antes de criticar, antes de murmurar a tu hermano, aquellas personas que todavía no pueden llegar al evangelio porque por algo no pueden estar pasando, hay una raíz o hay algo que está impidiendo. Entonces, con amor, poder hablarles, poder llegar a sus corazones por medio de la palabra de Dios. Amén. Y me gusta cuando dice, hospedaos unos a otros. Sí, va a llegar un momento donde, como hoy en día están pasando muchas personas, están perdiendo sus hogares, están perdiendo su familia, sus casas, y ahí el evangelio, ¿sí? La palabra de Dios quiere llegar, quiere usarnos a nosotros para poder llegar a esas personas. Amén. El Padre nos dice, si tú como hija de Dios, Dios te ha dado un don, ¿sí? Un don de ministrar, de predicar, de evangelizar, o al llamado ministerial que te ha dado, no lo uses para tu beneficio, ¿sí? Hoy en día lamentablemente estamos viviendo una iglesia que solamente, ¿sí? Que por eso se está dañando, ¿sí? Piensan que todos somos iguales, no es así. El evangelio fue predicado para poder arrepentirse de las vidas, cambiar y venir a la salvación. Por eso es que claramente dice la palabra cuando Juan el Bautista predicaba, ¿sí? En Mateo capítulo 3, acercaos porque el reino de los cielos está pronto, acérquense, arrepiéntanse, ¿sí? Entonces el evangelio se trata de amor, de arrepentimiento, de salvación, de buenas noticias. Por eso es el evangelio, buenas noticias, de que vino el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús, a dar su vida por nosotros, por medio de su Padre, para que seamos salvos. De eso se trata el evangelio, buenas noticias, no para con fines de lucro, no para todo el tiempo de prosperidad y bienes materiales y muchas cámaras y muchos lujos y cuántas cosas que hoy en día, por eso se está pervirtiendo el camino del Señor. Es triste, pero debemos orar, ¿sí? Pero acá dice la palabra, según el don que Dios te dio, sea para ayudar a esas personas que hoy en día están en necesidad, para suplir necesidades, para que puedas llevarlos al conocimiento de la palabra, porque Jesús mismo dijo, conocerán mi verdad y la verdad los hará libres. Hay gente que está atada a la adicción, hay gente atada a los deseos del mundo, hay gente que lamentablemente está atada a religiones, ¿sí? que no pueden salir, pero estoy seguro que a través de ese don que el Señor te entregó, ¿sí? El de hablarles, el de mostrarle amor, compasión, el cual el don que te haya dado el Padre, dalo, ministralo. Dice la palabra, si vas a ministrar, con el poder de Dios. Si vas a hablar, que sea por la palabra de Dios. Amén. Y por eso también nos enseña el Señor, ¿sí? Que si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da para que todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de siglos. Amén. Toda gloria, toda honra se merece el Señor. Y en estos tiempos Dios está buscando buenos administradores de su gracia, buenos administradores de esos dones, esos talentos que el Padre te entregó para poder hablarles del mundo, que Él está cerca, que su unidad está cerca y es necesario que entiendas, es necesario que vengas al arrepentimiento, que puedas encontrarte, ¿sí?, con este Rey de Reyes, Señor tan precioso, tan hermoso, que cambia vida, que sana, que ministra de una manera sobrenatural y que así como lo hizo con mi vida, con tu vida, que sé que estás viendo este video, estoy segura que el Señor ha hecho milagros en tu vida y también lo quiere hacer con otros. Así que Dios te bendiga, espero que te sea bendición y sigas estudiando esta palabra, primera de Pedro capítulo 4, y que lo podamos meditar, escudriñar y también ponerlas por obra. Así que Dios te bendiga.